Hello mis bellezas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este su pequeño espacio de belleza estilo Bella Luz. Yo soy Mariluz. Si es tu primera vez pasando por este canal, te pido por favor que te suscribas, que actives la campanita, que por favor me regales un like para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y bueno, ya me he dado cuenta que hay muchos que ven mis videos pero no están suscritos y eso me ayuda muchísimo. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. Y bienvenidos a un viernes más de paletas con Bella Luz. Hoy les traigo la reseña de esta paleta que tenemos aquí de Urban Decay, que es la Moon Dust. Y la verdad es que yo tenía como sentimientos encontrados con esta paleta. Era como que si la compraba o no la compraba, pero aproveché a comprarla ahorita en la semana cibernética de Ulta, porque había muchos descuentos y bueno, ¿qué les digo? Así que no está de más ahorrar. Y aparte como que me gusta la fórmula de estas sombritas, porque yo tengo una por aquí que esta fue una muestra y también tengo una paleta que me encantó, así que no podía dejar de lado esta paleta. Y dije, tiene que estar en mi colección, porque hay muchos pros y muchos contras de esta mini paleta. Yo diría mini paleta porque bueno, ya van a saber por qué. Y bueno, así que sin más preámbulos, pasemos al demo y tutorial de esto. Vamos a hablar un poco más a fondo de la paleta, así que... Y bueno, vamos a abrirla y a ver cómo viene, porque honestamente yo no la he visto en persona. Alright, miren, la tenemos por aquí. La cajita es así súper como... Las letras son holográficas. Yo pensé que eran como alto relieve, pero no. Qué linda está. Es como con escarchas. Creo que me recuerda una paleta de Dose of Colors. El empaque es como escarchada, pero viene así como encapsulada las escarchas, algo así. Y se llama Moon Dust de Urban Decay. Son 4 sombras. Y esto tiene una duración de 24 meses, que me encanta eso, me encanta eso. Así que vamos a abrirla, a ver qué ondas. Y qué linda está, tiene el espejito. Miren qué belleza, oh my gosh. Creo que esto supera mis expectativas, la verdad que sí. Qué hermosa, I love it. Qué preciosas están estas tonalidades, oh my god. Yo puedo ver esto y es una cosa que se ve así súper deliciosa. Los nombres están súper exóticos. La verdad que supuestamente esta sombrita que se llama Cowboy es una de las icónicas de Urban Decay. Esta sombrita que tengo aquí me ha encantado tanto. O sea, tengo años con ella, pero años con ella. Esta es la que uso cuando voy así deprisa. No recuerdo cuál es el nombre, pero se los voy a dar por aquí, que tengo que comprarla solita. Yo tengo otra aquí, también se llama Moon Dust, pero esa ya es una paleta que salió hace, no sé si fueron 4 años o más, si no me equivoco. Y esta creo que es la extensión de esa paleta. Bueno, yo lo que les quiero decir es que con esta paleta yo veo estas 4 sombritas aquí que literal son glitters, como mini glitters. Son brillitos que se activan o los puedes usar como con brocha húmeda, también con los dedos, con la yema de tus dedos. Bueno, dice que es una paleta con 4 tonos brillantes con la icónica fórmula de Moon Dust, que ok, al rato se las muestro. Es la paleta grande que salió hace mucho tiempo. Tonos metálicos de edición limitada y brillos reflectantes que añaden un toque deslumbrante a tu maquillaje de ojos. Para un brillo de larga duración, nuestra icónica fórmula Moon Dust. Una lujosa paleta con brillos y un espejo incluido que garantiza que la aplicación del maquillaje sea fácil donde sea que estés. Sombra de ojos vegana, ok, de alto rendimiento, repleta de glitter microfino para obtener el color más brillante y un acabado resplandeciente que dura hasta 16 horas. That's true. Aplícalo con cualquier brocha de sombras para ojos o con la yema de tus dedos para obtener un pigmento intenso. Todos los tonos pueden aplicarse en seco o mojado, lo que les estaba diciendo ya ratito. Recomendamos rociar la brocha con el spray fijador de maquillaje, que es el All Nighter, que lo tengo por aquí, que de hecho es uno de mis maquillajes favoritos para hacer maquillajes blindados, literal, que no te entre ni el huracán en tu rostro. Antes de sumergirla a la sombra 24/7 Moon Dust para crear un efecto casi húmedo. Fija tu look hasta 16 horas con el spray fijador de maquillaje All Nighter. Yes. Voy a hacer 2 looks con esto. Quiero hacer un ahumado intenso en negro y poner los brillitos encima. También aplicar solo los brillos a ver cómo funcionan, porque esa fue una idea que yo estaba pensando anoche y dije, ok, esto tiene que ser algo diferente a todo lo que han hecho, porque no han demostrado los brillos tal cual son.
Entonces eso es lo que quiero inspirarme en este momento de mi vida. Así que sin más preámbulos, pasemos a inspirarnos en esto hermoso y precioso right now. Pueden ver, miren qué cosa tan hermosa. Wow, creo que no me arrepiento de haberla comprado. Lo que voy a hacer en este momento es, ya me apliqué un primer de sombras y voy a aplicar nada más en un lado, solo con la yema de mis dedos, y quiero aplicar las 4 a ver cómo se ven sin ningún otro tipo de maquillaje, simplemente así como hasta aquí, y después voy a pasar a aplicar con ahumado a ver cómo se ve. Ok, voy a aplicar primero esta que se llama Wild Deeper, que es esta que tengo aquí, que de hecho se parece mucho a esta otra, que es la que uso, como les digo, cuando ando deprisa. Y miren estos brillitos. Siento que al poner la yema de mis dedos se siente así las partículas de glitter, pero como dice microfino, está en lo correcto, es súper finito. Así que voy a... miren esto tan hermoso. Wow, qué hermoso. La voy a aplicar aquí. Oh my gosh, qué brillos tan preciosos. Espérense que yo tengo que bajar esta luz. Miren qué hermosura. No, es que la cámara, créanme que no hace justicia aquí. Wow, es precioso. Ahora voy a aplicar Cosmic Space, que es esta, que es como un doradito plateado, no sé, tirando a dorado. Sí, algo así, miren qué bonita está. Y la voy a poner aquí cerca. Y oh my gosh, o sea, solo puse una prebase y puse un corrector, obviamente. Miren cómo se ve esto de hermoso. O sea, es que literal esto es una paleta como para que la tengas para hacer maquillajes especiales, como elegantes de noche. También puedes hacer un maquillaje de día súper bonito, o sea, con un toquecito nada más. Ahora voy a poner este que se llama Space Cowboy, que es supuestamente la que súper famosa, que no sé qué, y es esta preciosura que tenemos aquí. La voy a poner aquí. Dios, qué brillo tan hermoso. O sea, son una cosa... wow. ¿Saben? Yo me imaginé esto así como más... como que si era una sombra en líquido. No sé cómo explicarles. Como en crema. A la vez nada más con brillo. Pero no, estos sí son unos brillitos delicaditos, hermosísimos. Oh my goodness. Ahora voy a aplicar la Star Cowgirl, esta que está aquí, que es como un cremita, no sé si lo pueden ver ahí, pero aún así tira el brillo bonito, precioso. Miren, es como para aplicarlo literal aquí en el lagrimal, encima. O sea, creo que los puse muy juntos, pero es que oh my god, miren esa cosa de hermosa. Voy a volver a aplicar Wild Deeper, que es como la más rosadita, y la voy a poner aquí en este lado. Y voy a aplicar un poquito esta otra aquí. Dios, miren eso, qué hermoso. Oh my god. Y ¿saben qué es lo más hermoso? Que no... o sea, no es necesario que te apliques tanta cosa encima, sino... bueno, estoy haciendo literal, digamos, un swatch, ¿no? Entonces no es necesario que te vayas a aplicar tanta cosa, sino que con una sombrita basta y sobra que te hagas ese maquillaje precioso. Voy a aplicar en el otro ojo y vuelvo enseguida con ustedes. Bueno, apliqué este lado fuera de cámaras, pero como yo quiero probar, o sea, con la yema de los dedos funciona espectacularmente. Se queda ahí el pigmento pegado en tus párpados. Ahora lo que voy a hacer es, voy a humedecer la brochita y voy a tomar la sombrita que se llama Cowboy. Cowboy, sí. Ok, voy a tomar esta Cowboy. Y miren, esto es como holográfico. Así, aquí se puede ver plateado. Aquí lo puedes ver rosadito y también como duraznito. Pero voy a humedecerla. Voy a colocar primero la sombra en la brocha. Aquí. Y miren, o sea, toma bastante pigmento. Ahora voy a humedecerla con el spray All Nighter. Y vamos a ver cómo funciona. A ver si es cierto que funciona bien así. Y oh my god. Alright. Ok. Ya entendí la tecnología de esto. Miren esta cosa. Oh my god. Literal sí se ve como efecto mojado, como dicen. Ok. Aquí ya estamos entrando en acción con esto. Voy a volver a tomar
Space Dust, que es Cosmic. Este que es como un beige. También lo voy a humedecer. Y let's see. OMG, OMG. O sea, aquí sí se deshacen como los brillitos, como que se hacen literal cremita, como un brillo nada más. Eso es lo que dice que te da el efecto mojado. Y literal, miren eso. Miren esa hermosura. Ahora voy a llevarlo. Voy a volver a aplicar la rosadita que se llama Ride. ¿Cómo se llama? Wild Deeper. Aquí. Voy a aplicar Star y Osea. Miren eso. O sea, esto es una demostración de lo que vean lo hermoso que se ve. Pero, miren, 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 miren. Oh my God. Pero creo que me gusta más cómo se ve con la yema de tus dedos. Mira aquí. Aquí la apliqué con la yema de mis dedos. Y aquí, no sé porque no lo puedo ver. Aquí, esta es la de acá. Se ve con la brocha. Ok. Siento que me gusta más como queda con la yema de los dedos. Literal. La verdad que sí. Vamos a ver y vuelvo a aplicar aquí un poquito. Y ves. Se aplica 1000 veces mejor con la yema de los dedos. Es como que queda más la pigmentación. Por eso dice que la puedes aplicar con la brocha y también con la yema de tus dedos. Así que lo que voy a hacer es que voy a pasar a arreglar esto. Bueno, miren, así es como se ve, solo los brillos, sin sombras de transición, sin nada, solo con el primer de sombras, ni rímel, ni nada, ni delineador, ¿ok? Solo el brillito, es para que vean qué precioso se ve. O sea, como que vas deprisa y simplemente quieres un toque de brillito. Voy a hacerles una demostración. Tengo este bronceador aquí de Too Faced y lo voy a poner así como literal, solo como para contornear, ¿ok? Aquí, oh my goodness, estoy llenando mi bronceador de brillitos. Ok, aquí contorneas tu ojito y listo. Y así literal se miraría con un labial rojo y nada más los brillos, así naturalmente, sin tanto wiri wiri, o sea, así. Y ya, listo, un labial rojo y te fuiste. Cabe mencionar que son glitters, mini partículas de glitter, o sea, súper finitos, micro finitos. I'm agree. Estoy de acuerdo con eso. Vieron de este lado, solo quiero explicarles algo, ¿ok? No quiero que este video se haga eterno. Este lado se aplicó mejor con, bueno, de este lado lo apliqué mejor con la yema de los dedos y de este lado lo apliqué con la brocha. Pero miren, aquí pasé la brocha y pum, se cayeron. Antes de hacer un maquillaje de esto, primero hazte un contorno con un bronceador, lo que sea. Después te aplicas el brillito con los dedos para que te quede la pigmentación ahí del brillito, del glitter, como le quieras llamar, whatever. Y listo, se acabó. Ok, lo que quiero aquí mencionarles y recalcarles y hacerles saber y es que nunca te hagas la piel antes cuando vas a usar estos brillos así. Ya pueden ser finitos, gruesos y todo, porque vas a hacer un reguero. Mira, eso que ni qué. Tengo muchas partículas de brillito ahí que se cayeron cuando las estaba aplicando, pero se cayeron más cuando apliqué con la brocha. Así que ahora voy a pasar a hacer el maquillaje en sí, el maquillaje que quiero que sea el resalte de esta paleta, o sea, mejor dicho, que predomine el diamante en bruto que está aquí. O sea, están preciosos, preciosos. Así que antes de todo voy a pasar a quitarme esto y vuelvo enseguida con ustedes. Bueno, ya estoy aquí de regreso con ustedes con la base para poner los brillitos y quiero decirles que este ahumado está medio hecho porque se me resecó el párpado y me quedó súper parchoso, porque solo quiero que vean cómo funcionarían los brillos sobre de un ahumado, ¿ok? Está fatal porque a mí no me gusta. De acá me salió parchoso, de aquí también porque estaba súper reseco. Usé esta paleta de Charlotte Tilbury para la prebase, o sea, para lo negro y lo cafecito, pero no me puse primer, ¿ok? Y oh my gosh, eso es horrible lo que me ha costado hacer esto en el mismo momento que quitarme los glitters. Tengo glitters por todas partes. Está allá para Júpiter, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo, ¿ok? Para mostrarles cómo queda. Voy a probar la Wild Deeper, que es esta rosadita que está aquí, y voy a volver a poner con la yema de mis dedos. Qué precioso, y vamos a ver cómo queda. Miren eso.
Esto era lo que quería que vieran. Por Dios, miren esta, qué belleza. Oh my god, qué hermoso, la verdad. Ahora voy a poner la que se llama Cosmic, aquí a la par, Cosmic Space Dust. Y como mis párpados son demasiado pequeños, entonces se pasa. Voy a aplicarme con una brochita que es así de plástico, que literal hace el mismo efecto que la yema de tus dedos, dicen. Voy a poner Cowboy con esto y lo voy a poner aquí. Es como hermoso. Hermoso, pero la voy a volver a poner con los dedos. Lo que pasa es que, como les digo, mis ojos son muy chiquitos. Miren qué belleza. Oh my gosh, qué hermosura. Ok, voy a volverlo a poner acá. Voy a poner esta que se llama Star con esta misma brocha. No sé, tal vez no me hace un desastre aquí. ¿Vieron esa cosa hermosa? Dios santo. Miren, mi ojo me arde. O sea, porque estuve queriendo quitar esos glitters. Estoy haciendo un sacrificio aquí por ustedes. Qué brillos tan preciosos esto. Esto no está bien hecho. No me van a empezar a juzgar, ¿ok? Quiero que tengan la ilusión, la noción, la idea de cómo los brillitos se ven encima de un ahumado. O sea, resaltan los colores lo que son. O sea, preciosos. Como las galaxias, las estrellas. Ahora voy a difuminar un poquito aquí. Y así. Y obviamente tengo glitters por todas partes. Lo que tienen que tener en cuenta es no hacerse la base por ningún motivo antes de ponerse esto. Pero miren esos brillos, Dios, oh my gosh. Y bueno, mis bellezas, así es como queda este maquillaje, o sea, este ahumado así no tan bien hecho, o sea, nada más haciendo la demostración, como les dije, mal difuminado. Porque de verdad que me arden los párpados. Oh my god, la cosa más difícil que he hecho en mi vida. Quitarme brillos así en ese momento. Después volverme a hacer otro maquillaje más profundo e intenso. Créanme que me costó mucho difuminarme porque cometí el gravísimo error, como les dije. No usé prebase para usar las sombras de Charlotte Tilbury. Esas sombras de Charlotte Tilbury se difuminan así. Pero ahorita tenía el párpado súper reseco, rarísimo, que no pude difuminar bien. Que a veces no es la calidad de las sombras, sino la forma como uses las sombras tú. ¿Qué les quiero decir de esta paleta? Creo que esto yo lo llamaría un esencial para tu kit de maquillaje. Si eres una maquilladora profesional y no quieres andar tantos brillos así como sueltos, yo creo que esta paleta es preciosa. De hecho está la otra, son dos tonalidades si no me equivoco. Y esta es la que tiene la sombrita de esa Cowboy, que es muy icónica de Urban Decay. La fórmula está preciosa. Es obvio que son glitters, se te van a caer en el rostro. Yo tengo brillos por todas partes, o sea, mi rostro lo siento, wow, con brillos por todas partes como semáforo. Así que obviamente lo van a ver, pero okay, o sea, las tonalidades se ven hermosas sobre un ahumado cafecito o negro. Este está entre negro y café porque ya ni sabía qué color estaba poniendo, porque de hecho los mezclé los dos. Pero en un párpado más bonito, más grande que el mío, o sea, se miraría precioso. Y como les digo, sí, es un esencial. La verdad me encantó esta paleta, está preciosa. Creo que no me arrepiento haberla comprado. Y el hecho de que me ahorré dinero, o sea, hermosa. Está pequeñita, yo pensé que estaba más grande, pero está pequeñita. Tiene una cantidad suficiente para que te dure mucho tiempo. Y la recomiendo, les digo, si no quieren tener un montón de glitters en envases separados, porque así tengo yo. También tengo paletas de glitter, pero esta es una de las más bonitas. De los glitters microfinos más bonitos y elegantes, diría yo que esta es una paleta de glitters súper sofisticados y bonitos, que si quieres hacer un ahumado así súper delicadito y bonito. Y créanme que lo voy a volver a hacer. Voy a volver a dedicar el tiempo a hacer el ahumado. Y bueno, les quiero hablar de esta otra paleta que tengo aquí, que es la Moon 2. Comparando las tonalidades, o sea, la fórmula, mejor dicho, es súper diferente, porque esto es súper finito y esto era igual glitters, así como los pueden ver, prensados literal, pero estos son como
no sé, yo siento que son como más cremositos. Eso es lo que les quise decir al principio. Son como más cremositos. La tonalidad Elements, miren, son así como literal como mojados, pero no necesitas humedecerlos para que te dé ese aspecto mojado como te da el otro. Son unas tonalidades súper bonitas. Esta paleta la tengo hace muchos años, me la regaló una amiga y de hecho yo estaba así como que, bueno, ella me regaló una tarjeta, recuerdo que fue de Sephora o de Ulta, no me acuerdo, y yo me compré esta paleta porque yo la quería. Y quiero que vean, miren estos brillitos, una sola pasada y son preciosos también, pero estos son como más cremosos. O sea, no se sienten las partículas de glitter ni finitas ni nada así como la otra, sino que literal son cremositos. O sea, como que se deshacen, se convierten en crema, en un swatch, en un brillo literal como un top, diría yo, como para ponerlo sobre otro ahumado. Pero yo digo que este se puede utilizar más como solitos. Las dos fórmulas me gustan y esta paleta yo así como que, ay, cuando me acordé y salió esa otra, yo dije, tengo que tenerla. Ok, esta otra fue una muestra que me mandaron hace muchos años también, pero esta tonalidad es única, me encanta. Este es un rosadito súper hermoso que tú lo aplicas solito y es como yo me la aplico siempre. Y ya está a punto de terminar. Yo creí que era la misma de esta que se llama Elements, de la otra, o Spectre, que es esta que está aquí como rosadita de la paleta Moon 2 grande. De hecho no es la misma, yo creí, pero no, porque esos momentos cuando no te quieres maquillar y ya te puedes aplicar un wash de color y listo. Comparada con esta es súper diferente porque esto sí se tocan las partículas de glitter. Hace los swatch y literal se ven así como que no has aplicado nada en los swatch. O sea, aquí están todos los swatch. Estos son los swatch de la paleta nueva Moon 2 pequeña, que como les digo se pueden tocar las mini partículas de glitter, mientras que la Moon 2 vieja, o sea, no son glitters así súper fuertes que se van a notar. Miren esta gris que tengo aquí. Cuando haces el swatch se siente un poquitito. Este me encanta porque es un holográfico hermoso, tira rosadito y también como naranja hermoso. Miren, es precioso y es el que se llama Element. Ya obviamente esa paleta ya no existe, pero es una de mis paletas favoritas para hacerme un maquillaje así. Si quiero llevar como glitter en acabado crema, o sea, como cremoso con brillo súper mojado. Me gustan las dos fórmulas porque dice que son las fórmulas icónicas de Moon 2, pero yo siento que aquí se le toca más el micro glitter. Aquí se toca pero poquito y se convierte en crema. Eso es lo que quiero que entiendan. Y no sé si la gente se ha percatado de eso, pero o sea, ustedes saben que yo soy muy honesta. Las dos fórmulas me encantan, pero una se le siente más el glitter y la otra menos. También quiero hacerles el swatch de esta que tengo aquí, la comparación de esta de MAC que se llama Sweet on a Star, que de hecho se parece mucho al empaque de esta de Moon 2. Y esta yo la compré, fue en una colección de Navidad y esto, o sea, es una belleza, pero una belleza. Es un glitter, pero esto sí es micro, pero micro finito. Miren, aquí se ve como si no aplicaras nada, pero es una cosa hermosa que queda literal también ahí en el dedo. Miren qué cosa tan bonita, cómo se ve ahí. Tira reflejos morados, verdes, azules. Cuando pones así se toca aquella cosa como, ay, no sé ni cómo explicarles, como una cremita, como súper esponjoso. Es preciosísimo, precioso, precioso. Esta paletita de Urban Decay es hermosa, es preciosa. Esta creo que era de las que costaba $60 porque las paletas de Urban Decay pues cuestan $60. Ok, si compras la otra obviamente va a formar como digamos el tamaño de esta. Aquí hay 8 y aquí solo hay 4. Estas son más grandes que esta, pero si compras las dos de esta, o sea, suma 39 más 39, o sea, hello. Creo que fueron como muy inteligentes en hacer los dos cuartetos así como para que digan, bueno, para que compren y tengamos más ganancia, ¿no? Me hubiese encantado que hubiesen sacado esa Moon 2, que sería como la 2 literal, en una sola como sacaron esta aquí, así tenía que haber sido.
Creo que no me arrepiento de la compra. Si me encantó la paleta, pues la conclusión es que sí las recomiendo al 100. Y lo mejor de esta paleta es que puedes crear un maquillaje para toda ocasión. O sea, para una novia sofisticada, moderna, que le gustan los brillitos, con un cut crease súper bonito, lo puedes usar como iluminador en el lagrimal. También puedes usar como un swatch nada más en tu párpado. Así que por eso yo pienso que es una paleta súper versátil, súper bonita. Y son esos glitters micro súper finitos que son para hacer maquillaje súper glamuroso, pero a la vez delicaditos, sublimes. Yo creo que estos son como tipo los brillitos de Pat McGrath, pero creo que sin embargo me gustan más esto. Honestamente creo que me gusta más. Ustedes saben que yo amo las paletas de Pat McGrath, pero siento que estos brillitos son únicos. No sé, Urban Decay como que sabe dónde llegar con estos brillos. Así que bueno, tenemos una paletita súper versátil aquí para toda ocasión, que es lo más importante y que no te debe de fallar en tu kit. Creo que por primera vez yo digo algo así, de que es una esencial, o sea, es un pedacito de maquillaje esencial para que lo tengas en tu kit de maquillaje. Si quieres usar un maquillaje con glitter y todo eso, porque siempre hay personas que te dicen, oh, yo quiero glitters hoy, quiero maquillajes, un maquillaje súper suavecito pero sublime, pero que se note así. Entonces no sé si me explico, ¿verdad? Así que mis bellezas, muchísimas gracias por quedarte mirando este video, por prestarme atención hasta el final y gracias por apoyarme siempre. Yo sé que vamos creciendo poco a poco y por favor no te vayas sin antes regalarme un like. Si era tu primera vez aquí, por favor suscríbete, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo nuevos videos y no te pierdas ninguno de mis videos. Así que se despide de ustedes como siempre, Bella Luz. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me.